acabar con la corrupción y con la impunidad. Que reforma la Constitución y prohíbe las condonaciones. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda. Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados internacionales y sobre todo está en la Constitución. Existe un refrán que dice: quien nada debe, nada teme. Sin embargo, en materia fiscal, quien nada teme es porque no ha sido invitado a cumplir con sus obligaciones fiscales. Muy buenos días, bienvenidos al podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla el abogado Michel Wabi y hoy vamos a hablar de uno de los juguetes favoritos del Servicio de Administración Tributaria que ha utilizado durante años, entre comillas, para acercarse a los contribuyentes, como lo es la carta invitación. Esta que pone muy nerviosos a algunos y por lo que en ocasiones se acuña el término hostigamiento o terrorismo fiscal. Antes de iniciar, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @la Fiscalidad de las Cosas, escucharnos en su proveedor de podcast favorito o visitar nuestra página web lafiscalidadelascosas.com, donde encontrarán todo nuestro contenido. Comenzamos. Hay que iniciar estableciendo que la carta invitación, a pesar de que encuentra un fundamento legal en la norma fiscal, este fundamento no es del todo expreso y en muchas ocasiones se aprovecha esta interpretación para lograr fines distintos a los pretendidos por la propia ley. El artículo 33, primer párrafo de la fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, establece que el Servicio de Administración Tributaria podrá realizar invitaciones para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sin que haya en este o en otro ordenamiento una mayor referencia a las famosas cartas invitación. Ahora bien, en su definición dada por el propio SAT, se establece que las cartas invitación son documentos mediante los cuales se realizan invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes en relación con el exacto cumplimiento de sus obligaciones, pero no establece procedimiento alguno para realizar dichos actos, por lo que se contemplan más como actividades de apoyo y asesoría al contribuyente que realmente como métodos o procedimientos de revisión. Luego entonces, según la definición del SAT y el sustento legal del Código Fiscal, las cartas de invitación son la forma en la que la autoridad fiscal informa y asesora al contribuyente de sus obligaciones fiscales, esto es, están planteadas como un auxilio y un servicio al contribuyente para que éste no desconozca su situación fiscal o en caso de conocerla y tenga dudas sobre cómo cumplir, tenga la asesoría necesaria para no caer en irregularidades, sanciones e infracciones. Sin embargo, al día de hoy estas cartas de invitación han evolucionado y se han convertido en una herramienta de recaudación e incluso, hay que decirlo, en algunas ocasiones hasta en una amenaza de fiscalización para los contribuyentes. Pero esto no es casualidad o mera coincidencia. Dentro de los criterios generales de auditoría fiscal, que se aprueban en conjunto con el paquete fiscal enviado a la Cámara de Diputados de cada año, la autoridad ha sido muy clara. Lo que pretende con estas cartas de invitación que le llegan a las oficinas, a los domicilios o a los buzones de los contribuyentes, sirven para generar una percepción permanente de fiscalización, bajo el criterio de que si el contribuyente está siendo vigilado o cree que está siendo vigilado, se va a comportar mejor fiscalmente hablando, es decir, dudará en utilizar alguna estrategia o conducta de evasión, pues porque tiene a la autoridad encima vigilándolo, y siendo honestos, ha tenido en su mayoría el efecto deseado por la autoridad. Esto es, esta percepción de constante fiscalización trae nerviosos a varios contribuyentes que con tal de evitar las amenazas de fiscalización o las facultades de comprobación, prefieren cumplir sin cuestionar para evitar problemas futuros o incluso mayores. Es por lo anterior que me parece prudente dividir las cartas de invitación en tres tipos. Las primeras las vamos a llamar cartas recordatorio. Son las más inofensivas. Son aquellas invitaciones que nos hace la autoridad para recordarnos que se acerca el día 17 del mes y que debemos hacer nuestras declaraciones de impuestos provisional de ISR o definitiva de IVA o cualquiera de las informativas. O en ocasiones nos recuerdan que debemos de pagar nuestros impuestos porque el sistema ha detectado que a pesar de haber realizado la declaración, todavía no se ve reflejado nuestro pago.
Ante estas cartas invitación, hay que aclararle al contribuyente que no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Muchas veces los contribuyentes creen que la autoridad le está respirando en la nuca o siguiendo sus pasos, y la realidad es que esto no es así. Estas cartas invitación son realmente realizadas por algoritmos que ha desarrollado y que ha adquirido nuestra autoridad y que se generan de forma automática, sin que impliquen necesariamente que la autoridad o algún funcionario fiscal en particular conozca la situación del contribuyente, por lo que no deben preocuparse más que por cumplir con sus declaraciones de manera regular y con sus pagos de manera ordinaria. En segundo lugar, tenemos las cartas invitación que llamaremos de fiscalización. Estas cartas invitación igualmente están elaboradas por los algoritmos que procesan la información dentro de los sistemas del SAT. Sin embargo, estas cartas ya son más específicas en cuanto a la información que se tiene del contribuyente, pues lo que hace el algoritmo es buscar diferencias entre la información que obra en los sistemas de la autoridad y los que han sido declarados por el propio contribuyente, en especial lo relativo a lo que observa dentro de los CFDIs. El ejemplo más común de esto son las retenciones en los comprobantes fiscales de nómina, por ejemplo, cuando la autoridad nos indica que existen diferencias entre lo que pagamos y las retenciones o lo que suman las retenciones de los CFDIs, esto dentro de un determinado periodo. Lo mismo puede hacer con el IVA o lo mismo puede ser con el ISR a cargo en un plazo determinado. Es decir, es una fiscalización pero de sistema, sin que exista por parte de la autoridad un funcionario que esté realizando un análisis de nuestra contabilidad, sino que únicamente arrojan una tabla con las diferencias encontradas y bajo ciertos conceptos, y por lo tanto invitan al contribuyente a pagar las diferencias o aclararlas mediante el procedimiento establecido en las reglas de carácter general. Ante estas cartas invitación, los contribuyentes ya muestran un cierto nivel de nerviosismo y de preocupación, porque en todas las ocasiones, en dicha carta, el SAT articula y coloca una leyenda que dice que si no hacemos nada al respecto, es decir, si no aclaramos o no pagamos, podrán ejercer sus facultades de comprobación, popularmente conocidas como auditorías, lo que nos podría llevar a los contribuyentes a problemas más serios fiscalmente hablando. La recomendación ante estas cartas de fiscalización es simple: acudir con el contador de la empresa o del negocio para atender y aclarar la contabilidad primero, de manera interna, es decir, conocer si verdaderamente existen esas diferencias o son errores que arroja el algoritmo, que suele suceder bastante, hay que decirlo, porque muchas veces estos algoritmos no toman en cuenta si el CFDI fue cancelado, si fue pagado en un mes diverso o si ya se le hizo una carta, una nota de crédito a ese CFDI porque no se logró cobrar en su totalidad. E insisto en esto porque el algoritmo arroja irregularidades, pero no interpreta contabilidades. Por eso lo primero que tienen que hacer los contribuyentes es acudir con su contador de confianza y ver si las diferencias detectadas por el sistema tienen una razón de ser en la contabilidad, vista de una forma integral y no solo de una revisión de datos como lo hace el sistema y el algoritmo. En segunda instancia, si no tenemos nada que temer, podemos contestar la carta de invitación mediante el procedimiento establecido en la regla 2.9.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal, que no es más que un formato para cuando las personas físicas o morales reciben una carta de invitación o exhorto, puedan realizar la aclaración correspondiente ante la Administración Desconcentrada de Recaudación mediante el trámite 128 del Código Fiscal, contenida en el anexo 1A de dicha miscelánea. Es importante aclarar que esta carta de invitación no solo debe ser vista con preocupación, sino también tiene una connotación positiva, porque le permite al contribuyente conocer las posibles irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones y prepararse ante ellas en caso de lo que se aproxime sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica. En español, nos está avisando el propio SAT por dónde viene el golpe en caso de que nos audite. Y eso pues no debe ser visto de manera negativa. Me da tiempo de preparar mi empresa y de preparar mi contabilidad. Y por último, tenemos las cartas que propiamente llamaremos cartas invitación, donde la autoridad no nos deja ninguna información o ninguna referencia de la situación fiscal del contribuyente o de la falta de alguna declaración o de pago. Simplemente se limita a citar al contribuyente para que en un lugar y hora determinado acuda a las oficinas de la autoridad fiscalizadora. O bien, derivado me parece de la pandemia, igualmente lo que hacen en estas cartas es describirnos una liga
para que nos conectemos mediante una videoconferencia, donde ahí le van a revelar al representante legal o al apoderado que acuda la situación irregular que posteriormente tendrá que aclarar mediante escritos o tendrá que corregir o tendrá que pagar. Esta carta, hay que decirlo, esto es una opinión personal, suele llegar cuando hay temas más delicados que en las dos cartas que vimos anteriormente. Esto es, cuando no hay solo una irregularidad en la contabilidad, sino que puede haber detectado en la autoridad alguna planeación agresiva, alguna planeación fiscal, o bien que existen proveedores EFOS, es decir, empresas que facturan operaciones simuladas y que están publicados en la lista definitiva del artículo 69 del Código Fiscal. Y por esos temas la autoridad decide reservarse la información y no ponerla por escrito en la carta propiamente, sino que prefiere citar al contribuyente para tratar de darle esta información cara a cara con un representante legal. Y aquí es donde aplicamos la frase, el que nada debe, nada teme. Y en estas cartas la recomendación es no solo acudir con el contador de la empresa, sino también ya asesorarnos con quien sea nuestro consejero jurídico, ya sea del negocio o de la empresa, para que lo manifestado en esa reunión lo pueda tomar él de primera mano, porque puede tener diferentes impactos, ya sea jurídicos o fiscales, por el tema de que los EFOS puede en algún momento pues convertirse en una causa penal, lo mismo que alguna estrategia fiscal que se haya utilizado y que no encuentre un sustento legal dentro de nuestra legislación. Sin embargo, muchos contribuyentes ante esta carta, que es únicamente una cita o que es una liga de Zoom, deciden no acudir, ya sea por miedo o por precaución. Y la verdad es que hay que decirlo, están en su derecho. La carta de invitación es eso, es una carta de invitación y realmente es optativa para el contribuyente. Aunque la recomendación, a pesar de no acudir a la cita, sigue siendo la misma. Hay que reunirse con el contador de la empresa, hay que reunirse con el asesor jurídico interno y revisar la contabilidad. Revisar si tenemos o no diferencias en el CFDI, en especial en el tema de retenciones, que retener y no enterarse nos puede convertir en un problema penal. Revisar si tenemos los famosos muertos en el closet fiscal, es decir, si tenemos contribuyentes que les hayamos dado un efecto fiscal a su factura y se encuentren publicados en el listado global definitivo del artículo 69. Es decir, no porque decida la empresa no acudir a la carta de invitación significa que no tiene nada que hacer. Al contrario, la carta de invitación nos sirve como una alerta para empezar a revisar diferencias de pago, diferencias de retenciones, diferencias que se puedan dar en materia de IVA o incluso revisar si no aplicamos ese año alguna estrategia fiscal que se pueda considerar agresiva o que sea de las cuales el SAT se encuentra actualmente auditando. Y por supuesto revisar si nuestros proveedores no cayeron en las listas globales del 69. A pesar de que no tengo que acudir a las citas si me siento incómodo o me preocupa o me pone muy nervioso, no hay problema, estoy en mi derecho de no acudir. Pero el no hacer nada me parece un grave error porque como el SAT pone en sus cartas, puede derivar en facultades de comprobación y si no hice nada me siguen agarrando desprevenido. Ahora bien, una vez que hemos clasificado estas cartas de invitación con sus respectivas recomendaciones, me parece importante saber que ante estas cartas no procede ninguna instancia legal o medio de defensa. Es decir, no lo podemos combatir. Y esto es porque nuestra Suprema Corte, a través de jurisprudencia, ha resuelto que estas cartas de invitación se tratan de actos declarativos, mediante el cual la autoridad exhorta a los contribuyentes a corregir su situación fiscal sobre posibles omisiones detectadas y en su caso señalar la posible cantidad omitida o adeudada por el contribuyente, la cual únicamente servirá para ser tomada en consideración por la autoridad al momento de ejercer sus facultades de comprobación o al momento de, en su caso, de determinar algún crédito fiscal que se obtenga como resultado de las mismas. Entonces, según nuestra Suprema Corte, estas cartas de invitación pues no derivan de los procedimientos de fiscalización previstos en el Código Fiscal, no son parte de las famosas auditorías, sino que se trata auténticamente de invitaciones a aclarar diferencias o situaciones que comúnmente derivan del análisis de la información contenida en la base de datos que tiene la autoridad fiscal. Para resumir, estas cartas de invitación se utilizan como herramientas de fiscalización y no propiamente como información y asesoría como nos dice la ley. Su objetivo es muy claro: crear una percepción constante de fiscalización hacia los contribuyentes,
Su cumplimiento no es obligatorio y por lo tanto tampoco son impugnables mediante los medios de defensa. Así que nosotros recomendamos tomarlas como señales o como alertas de precaución para revisar nuestras contabilidades y así tomar mejores decisiones para cómo estar preparados si se llegase a cumplir la amenaza del ejercicio de las auditorías. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado y en este podcast el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.